Hermanos, vamos a leer el capítulo 4 de Primera de Juan, del verso 1 al verso 6. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Padre, ayúdanos en estos minutos a poder tener claridad de tu consejo y de tu bendita palabra, Señor. Oramos para que tu buen espíritu nos guíe en todo consejo y toda conciencia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. En el 4.1, el apóstol Juan, en 3.24, el apóstol Juan nos había hablado de que nosotros ahora permanecemos en Dios por el Espíritu que nos ha dado. Pero me gusta mucho pensar en que Juan, ahora en el capítulo 4, verso 1, nos va a decir que ciertamente permanecemos en Dios por su Espíritu que nos ha dado, pero él hace un llamado a la iglesia para que aprendan a discernir cuál es el Espíritu de Dios y cuál no es el Espíritu de Dios. Y esto es muy importante, hermano, porque si queremos permanecer en Dios y en una relación estrecha, eso se da solo por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios, y nadie puede permanecer en una relación genuina con Dios sino por el Espíritu de Dios. Ahora, Juan dedica estos minutos, estos textos, para que la iglesia de todos los siglos aprenda a discernir cuál es el Espíritu de Dios y cuál es el espíritu del mundo. Porque muchas veces le llaman Espíritu de Dios a cosas que no son el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es la persona de la tercera persona de la deidad, de la Trinidad. Es el que está en unión total con el Padre y con el Hijo. El Espíritu Santo es el consolador, el que el Padre iba a enviar. Jesús oró para que el Padre fuera y enviara al Espíritu Santo en lugar del Hijo. El Hijo cumplió su etapa, el Hijo cumplió su obra. Cuando Él murió y resucitó, fue subido al cielo. Pero Él dijo: no los voy a dejar huérfanos, les mandaré otro consolador. San Juan 14, usted lo puede leer en su casa. Ahora, Él no nos dejó solos, Él envió otro consolador, y ese consolador es alguien de la misma sustancia, alguien de la misma esencia. Él es Dios, el Espíritu de Dios es el que ahora mora en cada creyente que cree en Cristo Jesús. Cuando usted cree en Cristo, el Espíritu Santo viene a sellarlo, viene a morar en su vida, viene a tomarlo y hacerlo nacer de nuevo. De hecho, en el capítulo 4, Pablo va a decir ahí en el verso 7, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Él envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El Espíritu Santo nos une a Cristo, de tal manera que entonces nosotros debemos aprender a discernir cuándo es el Espíritu de Dios y cuándo no es el Espíritu de Dios. Hoy en día andan muchos falsos profetas, hermanos, y hay muchas herejías. Aún toman la expresión Espíritu de Dios para justificar sus herejías, a lo cual Juan advierte a la iglesia de este tiempo y nos advierte a nosotros que aprendamos a discernir esto. Porque aunque hayan iglesias o hayan profetas que hablen del Espíritu Santo, si no están ligados a la verdad de Cristo, sencillamente no son de Dios, aunque diga que lo sean. Hay muchos falsos espíritus. Vea lo que dice Juan: hermanos, no creáis a todo espíritu. Sí, el que tiene el Espíritu de Dios permanece en Dios, porque Dios nos ha dado su Espíritu, pero el Espíritu nos guía a toda verdad, por lo cual debemos aprender a probar
si eso que están diciendo es el Espíritu de Dios o es del anticristo. Ahora, vea cómo Juan nos lleva a probar esto. Juan nos dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y todavía siguen, que hablan o tratan de hacer creer a la iglesia que hablan en nombre de Dios cuando no están hablando en nombre de Dios. Hablan mentiras, hablan banalidades, imaginaciones de su propio corazón y aún dicen que es del Espíritu de Dios y no es del Espíritu de Dios. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque desligan a la iglesia de Cristo, porque desligan a la iglesia de la verdad del Evangelio. Y el Espíritu nos va a guiar a la verdad, nunca en contra de la verdad. El Espíritu Santo nunca va a hablar para sí mismo, va a hablar de lo que oyó y dice el Señor. Y nos va a guiar a Cristo, nos va a unir a Cristo, nos va a ligar a Cristo. Porque Cristo es el pámpano y nosotros somos la vid. Cristo es la vid y nosotros el pámpano, perdón. Él es la vid verdadera y el Espíritu es el que nos guía a esa vid verdadera para que fructifiquemos. Ahora, al haber tantos falsos cristos y tantos falsos apóstoles, nos advierte Juan que debemos aprender a probar. Y el verso 2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquí tiene que ver mucho con la doctrina que se daba en la época de este primer siglo, del primer siglo, con respecto a los gnósticos, que estaban enseñando que la divinidad nunca se pudo haber encarnado porque la carne es muy, no podía ser. Ellos enseñaron, y no me quiero meter mucho en eso porque no es la temática. Ahora, lo que quiero es que usted aprenda a estudiar un poquito esto en su casa y usted indague un poquito qué era lo que enseñaban los gnósticos. Pero Juan nos da un pequeño reseño donde nos dice que tiene que haber, que todo espíritu que confiesa a Jesucristo que ha venido en carne es de Dios. Cuando una persona niega la encarnación de Jesús, cuando una persona niega la divinidad de Cristo, cuando una persona niega la concepción virginal de Cristo, cuando una persona niega el sacrificio de Cristo y la resurrección, no es de Dios. No es de Dios. Pueden ser buenas personas, pueden ser personas muy doctas en algún aspecto, pero lo que es de Dios, cuando es el Espíritu de Dios hablando, nos va a llevar a Cristo. Y la idea de llevarnos a Cristo es llevarnos a la palabra, es revelarnos la verdad que está en Jesús, el Evangelio que está totalmente impreso en Él. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy en día muchas personas están hablando como si fuera el Espíritu de Dios hablando en ellos, pero no están llevando a la gente a Cristo, ni están llevando a la gente a conocer ni confesar a Cristo como Señor. Hay cantidad de iglesias que hoy en día se hacen llamar la oración fuerte al Espíritu Santo, pero lo único que no han entendido es que el Espíritu Santo no tiene una religión propia. El Espíritu Santo nos lleva a Jesús. Vea un momentito ahí en San Juan capítulo 16, hablando el Señor Jesús con respecto a la venida del Espíritu Santo, verso 7. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, el Consolador, si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, Él lo voy a enviar. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda verdad. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que han de venir. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les dije que tomará de lo mío y lo hará saber. El Espíritu de Dios no va a hacer algo independiente de Cristo, ni anda buscando su gloria, anda buscando la gloria del Hijo y del Padre. ¿Qué pasa? Que hoy en día hay muchos falsos apóstoles que están moviéndose en otro espíritu y no es el Espíritu de Cristo, no es el Espíritu de Dios. Y es evidente porque están alejando a la iglesia de Cristo, están confundiendo a la gente, los están llevando a otros fundamentos.
no es el que tenemos. Y eso nos debe alertar a nosotros. ¿Cómo conocemos entonces que hemos recibido el Espíritu de Dios? En que todo el que confiesa a Jesús en su encarnación, en su muerte, en su resurrección, en su vida, en toda su esencia, en su concepción virginal, todo aquel que confiesa el Evangelio de Cristo y lo acepta, ese es el Espíritu de Dios, guiándolo a toda verdad. Pero cuando una persona nos guía a otro espíritu, a otro concepto, a otro fundamento, no es de Dios. Cristo es el fundamento, Cristo es la piedra angular. Y todo aquel, sea quien sea, y Pablo lo dijo de manera directa ahí en Gálatas cuando dijo, sea un ángel, sea yo, sea un apóstol, sea un profeta, si trae otro evangelio que no es el que se les ha predicado, está bajo maldición, hermanos. Solo hay un evangelio y es el que Cristo dejó por medio del Espíritu Santo revelado a los testigos oculares para que nosotros tuviéramos una fe viva y una relación genuina con el Señor. Tristemente, en estos movimientos que está tratando Juan de decirnos y que creo nos pasa a nosotros también, le damos más valor al misticismo, a las doctrinas místicas, a los movimientos sensoriales, de tal manera que hacemos creer a la gente que hay un secreto que solo unos cuantos pueden descubrir, y así creamos todo un ambiente gnóstico, engañoso, pecador, a tal punto que entonces muchas personas sencillamente ya ni sienten pecado, conciencia de pecado, ya ni siquiera se arrepienten por nada, porque creen que ellos están sobre. No, hermanos, el Espíritu lo primero que hace es convencernos. Cuando yo peco, ¿sabe quién viene a convencerme de pecado? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios me dice, no hiciste bien. El Espíritu Santo es el que me liga a Cristo, me une a Cristo, me lleva al Padre. Pero qué triste cuando este tipo de movimiento ya no confiesa a Cristo como el Señor y el fundamento, sino que comienza a negar la encarnación de Cristo, comienza a negar la divinidad de Cristo y comienza a hacer creer a los demás que hay una revelación mayor, a tal punto que confunden a la gente y los lleva entonces a otro fundamento, y cuando se dan cuenta ya no están adorando al Señor, están adorando cualquier otra cosa, pero no a Cristo el Señor. Es ahí donde Juan entonces nos dice que esto es el anticristo. Y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo que ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está operando en el mundo. Ya está, hermanos. El espíritu del anticristo se disfraza como león se disfraza de oveja, como un ángel diabólico se disfraza de ángel de luz, y trata de engañar a los incautos, a los insensatos, a los simples. Pero la palabra es clara, hermanos, que el Señor quiere que tengamos una relación estrecha con Él, por lo cual necesitamos al Espíritu de Dios y necesitamos discernir cuándo es el Espíritu de Dios que está operando y cuándo es el Espíritu del anticristo. Y necesitamos tener clara el Evangelio, la palabra. Cristo no es un marco inventado por nadie, ni es un concepto histórico. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y todo lo que está escrito en el Antiguo y Nuevo Testamento apunta a Jesucristo como el fundamento total de la obra del Señor. Hijitos, dice Juan, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si usted tiene a Cristo, tiene el Espíritu de Dios y tiene la palabra, usted va a vencer. Pero ¿dónde cae la derrota de la iglesia? La iglesia sigue pereciendo, como dijo Oseas, porque le falta conocimiento, porque le falta entendimiento. No es posible que hoy en día hay muchos lugares donde ya ni llevan la Biblia. Hay muchos lugares donde la catequesis o la discipulado son libros y no la Biblia. Y aunque yo no estoy en contra de libros, yo los leo, yo también me capacito y estoy constantemente estudiando. Pero el principal fundamento de la iglesia es la Biblia.
Usted no puede simplemente aceptar cosas como verdad absoluta si no están en el Evangelio. Hay muchas personas que le dan más valor a la interpretación de un hombre que todo lo que Dios dice en su palabra. Usted tiene el Espíritu de Dios y Él le va a guiar a la verdad total y completa. Y usted ha vencido al mundo, usted ha vencido al anticristo, porque el Espíritu de Dios mora en usted y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora, ¿qué pasa? Que el mundo oye lo que el mundo habla. El mundo no va a oír lo que el Espíritu habla. Porque las palabras del Espíritu son espíritu y son vida. Ahí es que nosotros, como somos de Dios, conocemos de Dios y oímos a Dios. Pero el que no oye las palabras de Dios no es de Dios y no conoce a Dios. Jesús lo dijo de manera más simple: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si usted es hijo de Dios, como yo creo que usted es, aprenda a escuchar la palabra de Dios. Vuelva su corazón al Espíritu de Dios, ya no lo contriste más. Ahí en el secreto de su casa, pida al Espíritu de Dios: alumbra mi mente, ayúdame, Señor, yo quiero ser guiado por el Evangelio a través tuyo. El Espíritu lo va a guiar. El Señor claramente dijo: pidan y les será dado, porque Dios no les dará una serpiente al que le pide un pescado, ni le va a dar una piedra al que le pide pan. Dios le va a dar su Espíritu al que se lo pida. Y pida al Espíritu de Dios, pídale perdón si le ha contristado, dígale al Señor: perdóname, y volvamos a esa intimidad con el Padre. Y el único que nos puede llevar a esa intimidad con el Padre y con el Hijo es el Espíritu de Dios a través de la verdad. Por esa razón es que dice el verso 6. Verso 5 dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Permítame terminar con una idea que tengo en mi mente. Hace muchos años escuché una pequeña fábula con respecto a una abejita, una mosquita ahí que andaba toda sola y toda triste, andaba nada más un pequeño grupito y quería buscar mucho más amigos y saber dónde había mejor ambiente. Y resulta que a lo largo vio un grupo de mosquitas que estaban meneándose y estaban aleteando, y ella se emocionó toda porque pensó que ahí estaba el pachangón, ahí estaba lo bueno, ahí estaba la fiesta. Había muchas moscas pegadas ahí, estaban ahí bailando, moviéndose, y ella creyó que sencillamente ahí es donde estaba lo mejor, donde estaba Dios, donde estaba... Porque hoy en día la gente cree que la cantidad evidencia la bendición. No es así. La cantidad no evidencia la bendición. La bendición la evidencia el Espíritu de Dios por la palabra. La historia de la iglesia siempre ha sido manada pequeña. Nunca somos los muchos. Y eso no nos debe procurar. ¿Sabe? Hay mucha gente que oye, está metida, el mundo se ha metido a la iglesia. Hay mucha gente que oye más mensajes motivacionales que todo el Evangelio. Les gusta más que les digan mensajes bonitos, halagueños, que les digan el Evangelio. Por eso el mundo los oye, porque no los confrontan, porque no los llevan a un arrepentimiento, porque no los llevan a un momento de quebranto. Por eso el mundo los oye, porque no chocan contra el mundo. Pero los que oímos el Evangelio, el mundo no nos va a oír. Y no importa si no nos oye. Lo más importante es que los hijos de Dios sí deben oír el Evangelio de Dios. Y con respecto a esta mosquita, se fue en carrera donde estaban las que ella creyó que estaban bailando en una pura fiesta. Y lo que nunca se imaginó era que era un papel encerado, era un matamoscas, y quedó atrapada. ¿Sabe que hoy en día hay en muchos lugares que se llenan, pero cuando usted escucha lo que se predica ahí, no es el Evangelio? ¿Sabe que hoy en día hay muchas congregaciones que están equipadas bajo una estructura empresarial, que sencillamente están atrayendo a las masas como la mosca es atraída por el papel encerado, y quedan atrapados ahí? Triste y dolorosamente eso está pasando.
Donde no se predica el Evangelio, no se mueve el Espíritu de Dios. Y donde no está el Espíritu de Dios, no está Cristo. Mas donde está Cristo y donde está el Evangelio, está el Espíritu de Dios obrando en el corazón y transformando las vidas. ¿Quiere usted tener una relación genuina con Dios? Entonces, haga un alto y pídale perdón al Espíritu de Dios si le hemos contristado, y pídale al Espíritu de Dios: guíame, Señor, a toda verdad. Espíritu de Dios, por favor, guíanos. Una vez más te lo suplicamos. Ahora, al conocer, Señor, el movimiento del anticristo y cómo éste trata de engañarnos, Juan nos advierte de que sí, tú nos has dado el Espíritu Santo para permanecer en ti, pero nos advierte de aprender a discernir cómo se mueve el Espíritu Santo y cómo se mueve el espíritu de error. Y a la luz de tu palabra tenemos que darnos cuenta de que muchas veces no hemos seguido el Espíritu de Dios, hemos seguido otro espíritu que no es el de Dios. Pero ahora nos humillamos y te pedimos: Espíritu Santo de Dios, guíanos a toda verdad, redargúyenos, compúngenos, enséñanos, ayúdanos, únenos a Cristo y líganos a Cristo, y que el carácter de Cristo se forje en nosotros, y líbranos de todo mal, de toda falsa doctrina, de todo falso profeta y de toda mentira, Señor. Yo bendigo a tu pueblo y te pido que los que son tuyos, tú les des entendimiento de lo que hemos predicado, para que entonces la luz de la palabra alumbre en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén.